3 billones de vidas humanas terminaron el 29 de agosto de 1997. Los sobrevivientes de la explosión nuclear llamaron a la guerra el día del juicio. Sobrevivieron solo para ver otra nueva pesadilla: la guerra en contra de las máquinas. La computadora que controlaba a las máquinas, Skynet, envió a 2 exterminadores a través del tiempo. Su misión: destruir al dirigente de la resistencia humana, John Connor, mi hijo. Eso que acaban de escuchar es la introducción de Terminator 2, El Día del Juicio, una película del año 1991 dirigida por James Cameron que logró un éxito enorme. Ciencia ficción, muchísima acción y efectos especiales que para la época eran impresionantes. Una fantasía distópica sobre robots que se rebelan contra la humanidad y una historia que la gran mayoría veíamos como exactamente eso: una fantasía. Una trama sobre una inteligencia artificial llamada Skynet que gana autoconciencia. Decide en segundos que la humanidad es una amenaza y lanza un ataque nuclear global sin que el ser humano haya dado la orden. La decisión de matar 3.000 millones de personas la tomó una máquina, sola. Pero hoy, al verla con ojos de 2026, ya no parece tan fantasiosa, sino que, en cierta medida, es como una predicción de mucho de lo que está pasando actualmente. Buen día, Washington, Bruno y toda la audiencia de Atentos. Hoy, en Punto Ya, hacemos algo diferente. Vamos a hablar de una historia que arrancó en los laboratorios de una empresa de Silicon Valley, que pasó por el Pentágono y que terminó en el medio de una guerra real y que estamos viviendo en este preciso momento. Una historia donde aparece inteligencia artificial, decisiones letales, ética corporativa y un gobierno que le dijo a una empresa privada: elimina tus límites o te destruimos. Una historia que, si la escribieras como guión para una película, te dirían que es demasiado. Arrancamos por el principio. ¿Qué es Anthropic? Anthropic, a quien ya hemos nombrado en otras ediciones de Punto IA, es una empresa de inteligencia artificial fundada en 2021. La fundaron Darío Amodei, su hermana Daniela Amodei y un grupo de investigadores que venían en su mayoría de OpenAI y que se fueron de OpenAI porque tenían diferencias filosóficas sobre cómo se debía desarrollar la inteligencia artificial. Querían algo que ellos definieron como IA responsable, una empresa que pusiera la seguridad en el centro del diseño de sus modelos. Su producto principal es Claude, un modelo de lenguaje grande, comparable en capacidades a los modelos GPT de OpenAI o a los Gemini de Google, diseñado con lo que Anthropic llama AI constitucional, una arquitectura que entrena al modelo para respetar ciertos principios éticos de forma nativa, como parte de su propio razonamiento. Y Claude no es un chatbot de respuesta rápida, es un modelo de razonamiento avanzado que puede procesar y sintetizar información compleja, redactar análisis técnicos, elaborar documentos y demás. Y está catalogado en varios rankings como el mejor modelo de IA generalista del mundo. Anthropic también acumuló un respaldo financiero impresionante. Amazon invirtió más de 4.000 millones de dólares. Google sumó otro tanto. Y la empresa fue seleccionada para los programas de startups más importantes del ecosistema tecnológico global. Tal cual, Nati, Anthropic no es una startup de moda jugando a ser chatbots. Es uno de los laboratorios de inteligencia artificial más importantes del planeta, y eso la puso, inevitablemente, en el radar del gobierno de los Estados Unidos. Exacto. Estados Unidos lleva años intentando integrar inteligencia artificial en sus sistemas de defensa. Tienen un programa que se llama Maven, que busca aplicar visión artificial y análisis predictivo al campo de batalla. Tienen el JADC2, el marco de mando y control conjunto de todos los dominios, un sistema que intenta conectar en tiempo real datos de múltiples frentes militares para que los comandantes tomen mejores decisiones y mucho más rápido. Y en 2025, el Pentágono, o el Departamento de Guerra, como lo rebautizó la administración Trump, asignó contratos de $200 millones cada uno a 4 empresas de inteligencia artificial: Anthropic, OpenAI, Google y xAI de Elon Musk. Anthropic tuvo incluso una ventaja inicial. Fue la primera empresa de IA de frontera en desplegar sus modelos en las redes clasificadas del gobierno de los Estados Unidos, obteniendo la certificación de nivel de impacto 6 de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa. Este escalafón de seguridad es el más alto que existe para infraestructura gubernamental sensible. En términos prácticos, eso significa que Claude
comenzó a funcionar como una capa de razonamiento dentro del sistema Maven, trabajando junto con datos de otra empresa llamada Palantir y sobre la infraestructura de Amazon Web Services. Es decir, el cerebro cognitivo de uno de los sistemas de inteligencia artificial más sofisticados del mundo era, en parte, un modelo creado por una empresa de Silicon Valley que nació con la idea de que la inteligencia artificial tenía que tener límites éticos. Y ahí empezó el problema. ¿Cómo está construida Skynet? Necesito saberlo. ¿Y quién es el responsable? El hombre directamente responsable es Miles Bennett Dyson. ¿Quién es él? Es el director de proyectos especiales de la compañía de sistemas Cyberdyne. ¿Y él por qué? En unos meses creó un tipo revolucionario de microprocesador. Están juzgándome por cosas que aún no he hecho. ¿Cómo íbamos a saberlo? Claro. ¿Cómo íbamos a saberlo? Unos malditos como tú construyeron la bomba de hidrógeno. Hombres como tú lo idearon. Miles Dyson, el ingeniero de la empresa Cyberdyne Systems, que en la película crea el procesador que se termina convirtiendo en Skynet, no es un villano. Es exactamente lo contrario. Es un tipo entusiasmado con lo que está construyendo, fascinado por el potencial de la tecnología, convencido de que está haciendo algo bueno. Y no pregunta de dónde salió el chip que le dieron para estudiar. ¿Por qué? Porque le dijeron que no preguntara. Esa imagen del ingeniero que no pregunta o que no puede controlar cómo se usará lo que está construyendo es una de las tensiones más antiguas y más vigentes en la historia de la tecnología. Oppenheimer la vivió con la bomba atómica. Los creadores del GPS no imaginaban que se usaría para guiar misiles de precisión. Y los fundadores de Anthropic la están viviendo ahora mismo, en tiempo real, con Claude. Con la diferencia de que ellos sí preguntaron, y cuando no les gustó la respuesta, dijeron que no. La tensión entre Anthropic y el Pentágono tuvo un detonador concreto. En enero de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo una operación para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Y según reportes del Guardián y otros medios, Claude fue utilizado dentro de sistemas clasificados para procesar señales de inteligencia, imágenes satelitales y datos de comportamiento, con el objetivo de establecer en tiempo real dónde estaba Maduro y cuáles eran sus movimientos. La precisión fue tal que los operadores pudieron construir réplicas físicas a escala de la casa de seguridad para ensayar la incursión antes de ejecutarla. La operación terminó con la captura de Maduro que todos vimos y escuchamos en las noticias, y en esa operación también hubo bombardeos en el fuerte Tiuna, en la base aérea de La Carlota y en el puerto de La Guaira. Al menos 83 personas murieron según el Ministerio de Defensa venezolano. Cuando la dirección de Anthropic, encabezada por Darío Amodei, se enteró del alcance de cómo se estaba usando Claude, presentaron objeciones formales. Argumentaron que usar el modelo para facilitar ataques cinéticos y vigilancia masiva violaba directamente los principios fundacionales de la empresa. Y el Pentágono respondió con una lógica que no admite demasiadas interpretaciones. Una vez que el Estado adquiere una capacidad tecnológica, es el Estado quien decide cómo usarla, no una junta directiva de una startup en Silicon Valley. Y ahí escaló todo muy rápido. La administración de Trump venía amenazando y burlándose de los modelos de IA que tenían restricciones éticas incorporadas. Para la Casa Blanca, estas restricciones eran ideológicas, no técnicas, un sesgo liberal disfrazado de seguridad. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, emitió un memorando exigiendo que todos los contratos de defensa adoptaran un estándar de cualquier uso legal. En otras palabras, si el gobierno lo hace y es legal, la inteligencia artificial no puede negarse a participar y punto. Anthropic tenía dos líneas rojas que no estaba dispuesta a cruzar. La primera, no usar Claude para vigilancia masiva de las personas sin una orden judicial. La segunda, no delegar la decisión final de disparo a un modelo de IA, sin supervisión humana directa. El 24 de febrero de 2026, Hegseth convocó a Amodei a una reunión y les dio un ultimátum: eliminar todas las salvaguardas operativas antes del 27 de febrero a las 5 de la tarde o enfrentar la terminación del contrato, y no solo eso, sino que también la designación de Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro de defensa nacional. Amodei respondió públicamente al día siguiente. Dijo que la empresa no puede en buena conciencia acceder a esas demandas, que los modelos actuales no son suficientemente confiables para usarse en operaciones letales autónomas y que su uso indebido pondría en peligro tanto a los combatientes como a civiles. Al expirar el plazo,
Trump publicó en redes sociales una orden a todas las agencias federales para cesar el uso de tecnología de Anthropic, y Hegseth formalizó la designación de la empresa como riesgo de cadena de suministro bajo una ley diseñada para mitigar amenazas de sabotaje por parte de adversarios extranjeros como China o Rusia. Usaron una ley antiespionaje para sancionar a una empresa estadounidense que se negó a eliminar sus filtros de seguridad. Los expertos legales la calificaron como una maniobra sin precedentes y directamente dudosa desde el punto de vista jurídico. En 3 años, Cyberdine será el proveedor más grande de computadoras en sistemas militares. Todos los aviones bombarderos tendrán computadoras Cyberdine sin ser tripulados. Volarán con récord perfecto de operación. El proyecto del presupuesto Skynet fue aprobado. El sistema comienza el 4 de agosto de 1997. Las decisiones humanas se separarán de la defensa. Skynet comienza a crecer a un ritmo geométrico. Se convencen de su error a las 2:14 de la mañana hora del este. Después, el 29 de agosto, en pánico, intentan reparar el daño. Skynet se defiende. Sí, lanza sus misiles contra sus blancos en Rusia. ¿Por qué ataca Rusia? ¿Qué no son amigos? Porque Skynet sabe que el contraataque ruso eliminará a sus enemigos en este país. Ese fragmento describe con una precisión que asusta el proceso que estamos viendo en el mundo real. Integración progresiva de IA en sistemas militares, como automatización de decisiones, delegación de control a los algoritmos, y el momento en el que intentan desconectarlo y ya es demasiado tarde porque está integrado en todo. Antes de seguir con el conflicto, conviene detenerse un momento y explicar qué tan profunda es ya la integración de inteligencia artificial en los sistemas militares modernos. Porque cuando hablamos de IA militar, hay gente que todavía imagina robots caminando o drones disparando solos. Y si bien eso existe, es la parte más visible y quizás la menos representativa de cómo la inteligencia artificial ya está cambiando la guerra. Sí, los drones militares modernos llevan años usando visión por computadora, una de las ramas de la inteligencia artificial, para identificar objetivos, evitar obstáculos y navegar en entornos de señal degradada donde el GPS no funciona. El llamado Lucas, un dron kamikaze de las fuerzas estadounidenses, tiene componentes de guía autónoma que no dependen exclusivamente de un operador humano. Los sistemas de defensa aérea también. Los misiles Patriot de Estados Unidos o la cúpula de hierro de Israel son sistemas que deben tomar decisiones en segundos o a veces en milisegundos sobre si un objetivo que se aproxima es una amenaza o no. A estas velocidades, el factor humano no interviene y el que decide es el algoritmo. En el caso de los aviones caza F-35, por ejemplo, hay un algoritmo de inteligencia artificial que es el que decide qué mostrarle en pantalla al piloto. Y después está la inteligencia militar, el procesamiento de señales interceptadas, el análisis de imágenes satelitales, la identificación de patrones de comportamiento, la predicción de movimientos de tropas, tareas que antes requerían miles de analistas humanos trabajando semanas. Ahora las hace un sistema en cuestión de horas. El misil de ataque de precisión, el PRSM, que debutó en combate hace unos días en la operación Epic Fury contra Irán, puede alcanzar objetivos a cientos de kilómetros con precisión milimétrica. Destruyó instalaciones subterráneas de misiles en el sur de Irán y ese nivel de precisión no es posible sin una inteligencia artificial guiando la trayectoria en tiempo real. Y ahí está el rol específico que puede cumplir un modelo como Claude, porque Claude no es un sistema de guía de misiles, no es un algoritmo de visión por computadora, es un modelo de razonamiento y lenguaje, y su valor en un contexto militar no está en apretar un gatillo, sino en procesar y sintetizar información a una escala y velocidad que ningún analista humano puede igualar. Imagínate, Nati, que sos comandante y tenés que tomar decisiones sobre un teatro de operaciones activo en el medio de una operación militar. Tenés interceptaciones de comunicaciones en 5 idiomas distintos, tenés imágenes satelitales de cientos de ubicaciones que te llegan todas al mismo tiempo, tenés reportes de inteligencia de ponerle 20 fuentes diferentes y no sabés cuál priorizar porque todas son fundamentales para la operación. También tenés historial de movimientos de tropas rivales de los últimos 6 meses y también tenés documentos de logística, análisis de infraestructura, etc. ¿Cómo podés hacer para procesar todo eso rápidamente y tomar decisiones en base al análisis de esa información? Ningún ser humano puede procesar todo eso en tiempo real. Ningún equipo de analistas puede integrar esas fuentes con la velocidad que exige una operación activa. Un modelo como Claude sí puede sintetizar todo eso, identificar patrones, resaltar lo relevante, generar resúmenes impecables
y responder preguntas específicas al comandante en segundos, teniendo todo el contexto que se requiere. Puede también ayudar en planificación estratégica, simular escenarios, por ejemplo, si hacemos tal cosa, ¿cuál es la respuesta más probable del adversario? Comparar opciones con base en información histórica, redactar y analizar documentos de inteligencia y más tareas que a un equipo de analistas humanos le llevaría muchísimo tiempo. Y eso es exactamente lo que el Pentágono usó. No un robot autónomo tomando decisiones de fuego. Un sistema de razonamiento que ayudaba a los humanos a tomar mejores decisiones más rápido. Lo que en inteligencia artificial se llama Human in the Loop. El humano sigue siendo quien decide, pero asistido por una capa de inteligencia artificial que procesa el contexto. Mi cerebro es un procesador nervioso, una computadora de aprendizaje. Mientras más contacto tenga con los humanos, más aprenderé. Anthropic diseñó Claude con salvaguardas, con líneas rojas, con cosas que el modelo no va a hacer, sin importar quién le pida que las haga. Y el Pentágono quería exactamente lo contrario, un sistema que ignorara sus propias restricciones éticas. La prohibición fue el 27 de febrero y el 28 de febrero comenzó la operación Epic Fury, los ataques de Estados Unidos a Israel contra Irán, que comenzaron con un ataque en una reunión de alto nivel en Teherán y resultaron en la muerte del líder supremo Ali Khamenei y otros altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. Y acá viene la parte que tiene tanto de tragedia como de comedia negra. Según reportes del Wall Street Journal, CBS News y The Guardian, el ejército de los Estados Unidos siguió usando Claude para coordinar los ataques sobre Irán, a pesar de la propia prohibición presidencial. Lo usaron para procesar interceptaciones de señales en tiempo real, identificar la ubicación de baterías de misiles iraníes, realizar simulaciones de rutas de represalia de drones y optimizar la logística de municiones del Golfo Pérsico. Varios oficiales de defensa admitieron que sustituir a Claude por otro sistema podría tomarles al menos 3 meses para revalidar todos los flujos de trabajo operativos. El gobierno de Trump prohibió Anthropic y luego siguió usando Anthropic. Lo que pasa es que cuando ya integras una inteligencia artificial en el tejido de tu mando y tu control, no la puedes enchufar tan fácilmente en 48 horas. Igual que Skynet. El futuro incierto avanza hacia nosotros. Por primera vez lo afronto con un sentido de esperanza, porque si una máquina, el exterminador, puede aprender el valor de la vida humana, tal vez también nosotros. Y esa frase que en la película suena esperanzadora, en 2026 suena más complicada. Hay cosas en Terminator que todavía son ciencia ficción, y otras que ya no. Tal cual, actualmente en la vida real ya existen muchas cosas que se ven en la película como futuristas y que incluso fueron tapa de diarios en las últimas semanas. Y la pregunta que deja este conflicto es si las empresas con límites van a sobrevivir. Si en un mercado donde la empresa que elimina las restricciones obtiene contratos de $200 millones y la que prioriza la ética queda en la lista negra, ¿qué incentivo tiene la siguiente empresa en poner límites? La diferencia entre la ciencia ficción y lo que está pasando no es que seamos más inteligentes que los personajes de Terminator, es que el desenlace todavía no está escrito. Y como decía Kyle Reese en una de las escenas más icónicas, no hay destino, salvo el que nosotros mismos hacemos. Aunque para hacer ese destino, primero hay que saber lo que está pasando. Y por eso hoy estamos acá, contándolo. Gracias Washington, gracias Bruno por el espacio de siempre y gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta columna especial. Nos encontramos la próxima semana con más Punto IA. Hasta la próxima. Punto IA. El punto de conexión entre máquinas y humanos, donde la lógica se encuentra con la imaginación. Punto IA.